Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Cruz Francisco. Soy miembro de la Iglesia Buenas Nuevas Álamo, Veracruz, México. Les mando un cordial saludo y es para mí un gusto y un honor el poder compartirles mi testimonio. Recibí la salvación en el año 2015, el 19 de enero. Ese año fue un año muy crucial para mi vida, ya que durante tanto tiempo estaba buscando la verdad a través de las Escrituras. Recuerdo que desde muy joven, desde muy temprana edad, tuve la conciencia de Dios. Como está escrito en la Biblia, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Desde muy temprana edad, ya que asistía a un colegio donde nos enseñaban religión, tuve esta conciencia de querer buscar a Dios. Era este motivo por el cual yo tenía algunas dudas, ya que nos enseñaban la Biblia, y leyendo la Biblia me daba cuenta de algunas situaciones. Y yo preguntaba y en aquel momento lo único que me decían era que yo solamente tenía que aprenderme lo que me decían sin cuestionar. Viviendo de esta manera, también me di cuenta que siendo muy niño tenía también muchos deseos, ya que viví en un ambiente que me influenció hasta cierto punto en algunas áreas de mi vida. Por esta razón, buscaba como refugiarme en la religión. Durante un tiempo yo asistía a aquellos campamentos que hacían de niños y quería sentirme bien. En mi casa recuerdo que la situación era difícil, ya que teníamos una familia un poco disfuncional. Por esta causa, desde muy temprana edad, encontraba mucho sufrimiento a través de la vida. En mi corazón yo no podía ser feliz. A los 15 años, yo recuerdo que teniendo un trabajo y sin tener el control ni la supervisión de mis padres, comencé a vivir como yo quería. Recuerdo que en aquel tiempo empecé a tomar alcohol, a beber alcohol, y era tanta la situación y tanta la desesperación que tenía, que me juntaba con muchos amigos y solamente me la pasaba de fiesta en fiesta sin tener ningún autocontrol, ni ninguna guía, ni siquiera ninguna supervisión de un adulto. Siendo muy adolescente me daba cuenta que estaba lleno de deseos y que yo no podía controlar aquellos deseos. Debido a esto, a los 18 años me invitaron a una iglesia por primera vez. En esta iglesia recuerdo que tuve la oportunidad de estudiar en la escuela bíblica durante un año. En esa escuela bíblica lo único que aprendí fue la ley, porque recuerdo que nos incitaban y nos exhortaban mucho a que viviéramos en santidad. Pero siendo de 18 años, en mi corazón había muchos deseos, había muchos pensamientos y había claramente la idea de que yo no podía guardarme en santidad. Por esta razón yo leía mucho la Biblia, pero también leía muchos libros que supuestamente me iban a ayudar para guardarme en santidad. Era tanta la desesperación que en verdad me di cuenta, no podemos guardarnos, no se puede hacer. Pero yo no entendía porque yo veía a los demás tranquilos, veía a mis compañeros que se esforzaban y veía a muchas personas y yo pensaba, ellos no tendrán los mismos pensamientos que yo tengo, ellos no tendrán las mismas luchas que yo tengo. En verdad, solamente nos enseñaban mucha apariencia. Debido a esto, me fracasé en mi corazón. Al darme cuenta de que no podía, renuncié a aquella iglesia debido a diferentes situaciones. Entonces, nuevamente volví a beber alcohol y empecé a llevar una vida nuevamente desenfrenada. Esto traía más condenación a mi corazón, porque ahora me sentía más culpable y me sentía más condenado. Cuento constantemente que había una voz que me decía todos los días, debido a la vida que llevaba, que me iba a ir al infierno. Esta voz me atormentaba. Era una voz que constantemente me hacía sentir pecador y me recordaba, tú eres pecador. Esto me hacía sufrir mucho en mi corazón. Entonces, nuevamente volví a buscar ayuda en una iglesia. Nuevamente fui a otra escuela bíblica. En esta escuela bíblica nuevamente traté de guardarme en santidad. Pero saben, en verdad en aquel tiempo me di cuenta que yo era un fariseo. Un fariseo es aquella persona que impone cargas que ni siquiera él mismo puede llevar. Fui líder de jóvenes y tenía algunas enseñanzas en algunas casas.
Y también compartía en aquel tiempo en la radio, pero en verdad yo sabía que no podía cumplir todas aquellas leyes o todos aquellos mandamientos que yo mismo enseñaba. En mi corazón me sentía un culpable, me sentía un hipócrita realmente. Era mucho el sufrimiento. Todos los días le pedía perdón a Dios. Todos los días hacía todo lo que me decían para tratar de sentirme bien conmigo mismo y sentirme bien con Dios. Si me decían que tenía que hacer algo, lo hacía. Teníamos muchas ideas equivocadas acerca de Dios y ciegamente obedecíamos todo lo que nos decían. En verdad, era tanta la desesperación. Recuerdo que en aquel tiempo comenzábamos a ir a orar muy temprano a la iglesia, pero era para pedir perdón a Dios. 2 horas, 1 hora pidiendo perdón a Dios únicamente. Debido a la condenación, recuerdo mucho la historia del ciego Bartimeo que leí en aquella ocasión. El ciego Bartimeo clamaba por misericordia. Después hubo un tiempo en el que mi corazón lo único que decía: por favor Dios, ten misericordia de mí. Así como tuviste misericordia del ciego Bartimeo, ten misericordia de mí. Esta era mi oración durante mucho tiempo. Después de un tiempo, invitaron a un pastor a un seminario bíblico. En este seminario bíblico, recuerdo que aquel pastor comenzó a compartir desde Génesis. Compartiendo desde Génesis, recuerdo que nos decía acerca de Jesucristo, desde Adán y Eva, cómo ellos ofrecieron la ofrenda a Dios y cómo ellos recibieron el perdón de parte de Dios. Escuchar esta predicación para mí fue sorprendente. Nunca antes había escuchado que alguien compartiera de esta manera. ¿Saben? En aquellos días leía mucho el libro de Romanos, y en el libro de Romanos había una parte donde dice que nosotros estamos muertos al pecado y que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de Dios. Esta parte traía mucha inquietud a mi corazón porque yo no podía entender. Si la Biblia dice que estamos muertos al pecado y que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de Dios, ¿cómo yo lo puedo hacer? Yo no puedo. En verdad yo soy pecador, soy una persona miserable. Impongo y llevo cargas que ni siquiera puedo cumplir. Esto me hacía sentir muy mal. Entonces, debido a esto, yo me acerqué a aquel pastor que compartió esto, que compartía Génesis. Y la verdad era que me acerqué pensando: otro pastor más que no puede explicarme la Biblia. Otra persona más que lo único que me va a decir: pide perdón, ora a Dios, ayuna, límpiate, santifícate cada día. Todo esto ya lo sabía, pero en mi corazón yo ya estaba cansado, estaba harto. Entonces me acerqué a aquel pastor y le pregunté: oiga, en el libro de Romanos dice así, que nosotros estamos muertos al pecado y que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de Dios. Pero la verdad es que yo no puedo. Le empecé a testificar un poco acerca de mi vida, todo el deseo que yo sentía, todo aquello que yo tenía reprimido durante mucho tiempo. Yo le dije: en verdad yo no entiendo. Si la Biblia dice que estamos muertos al pecado, ¿por qué seguimos siendo pecadores? Aquel pastor me observó y me llevó a un pasaje de la Biblia en Romanos capítulo 7, en el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Aquel pastor me comenzó a explicar la Biblia. Era sorprendente porque este versículo yo nunca pensé que lo fuera a utilizar. Explicándome la Biblia, me dijo: si tú sientes tanto deseo y dices que pecas mucho, ¿qué dice la Biblia? Estás viviendo por la ley. Es decir, las pasiones que se producen en ti son producto de la ley. Entonces, me pregunto: ¿tú estás bajo la ley o bajo la gracia? Teóricamente yo sé, estoy bajo la gracia, pero en aquel momento, debido a que por la Biblia me mostraba que yo estaba viviendo bajo la ley, en mi corazón tuve que aceptar: es verdad, estoy viviendo por la ley porque la ley produce estos deseos. Entonces yo dije: entonces no tenemos que guardar los mandamientos, no tenemos que cumplirlos.
El pastor me explicaba esta parte, ¿no? Y me decía, la ley produce todo esto. En verdad, me quedé muy sorprendido, a la vez angustiado, porque pensé, ¿estoy viviendo bajo la ley? ¿No estoy viviendo bajo la gracia? Cuando me explicó esto, me llevó a un pasaje de Gálatas. Ustedes conocen Gálatas capítulo 3, versículo 10. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, primeramente al posicionar mi corazón bajo la ley, me explicó, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En ese momento, en verdad, acabó con todos mis argumentos, acabó con todo el edificio que yo tenía construido y me di cuenta que yo merecía la maldición. El pastor me preguntó, ¿mereces ir al infierno o mereces ir al cielo? En mi corazón sentí mucho pesar porque dije, merezco el infierno, pero yo no lo podía declarar, yo no podía decirlo. Pero el pastor me preguntaba, de acuerdo a la Biblia, ¿mereces la maldición o la bendición? Yo le dije, yo merezco la maldición. ¿Mereces ir al cielo o al infierno? Con tristeza yo respondí, merezco ir al infierno. Muchos años yo traté de buscar a Dios y nuevamente me encontraba con que merezco el infierno. Aparentemente en ese momento yo no había obtenido ninguna respuesta a las dudas que yo tenía. Al contrario, me sentí más condenado. Por primera vez en muchos años, en verdad yo dije, creo que no hay solución. Pero el pastor me llevó a otro pasaje de la Biblia. En San Juan capítulo 1, versículo 29, narra el testimonio de Juan el Bautista después de bautizar a Jesús. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este versículo me dijo, léelo nuevamente. Con la Biblia abierta, con la Biblia en mano, leí aquel versículo durante como 10 minutos. Leyendo este versículo muchas veces, yo me preguntaba, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo leía de esta manera, hasta que hubo un momento en el que abrí los ojos y sorprendido exclamé, un momento, pastor, ¿usted me está diciendo que Jesús ya quitó mi pecado? El pastor me dijo, yo no te estoy diciendo qué dice la Biblia. Yo veía la Biblia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Jesucristo ya quitó mi pecado? ¿Qué dice la Biblia?, me preguntaba el pastor. Jesucristo ya quitó mi pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pastor nuevamente me preguntó, ¿lo quitó o no lo quitó? Aquí dice, quita el pecado del mundo. Ya lo quitó porque Jesucristo ya vino. Era mi exclamación. Estaba totalmente sorprendido. El pastor me preguntó entonces, si ya quitó el pecado del mundo, ¿tú estás en el mundo, cierto? Sí, estoy en el mundo. ¿Ya quitó tu pecado o no lo quitó? Pastor, ya lo quitó. Entonces, ¿tienes pecado o no tienes pecado? No tengo pecado. La Biblia dice, no tengo pecado, ya lo quitó. En verdad, en ese momento me sentí muy feliz. Por primera vez en mucho tiempo pude exclamar verdaderamente gloria a Dios. Con mucha felicidad, con mucha alegría, sentí como un peso se fue de mi espalda. Un peso de sufrimiento se fue de mi corazón. Por primera vez en muchos años descansé. Recuerdo mucho que después me dijo Hebreos 10:17, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. El pastor me explicaba y me decía, el Señor ya no se acuerda de tus pecados y transgresiones. Probablemente por verte a ti mismo tú te acuerdes, pero el Señor ya no se acuerda. En verdad, les confieso, fui muy feliz en aquel momento. ¿Saben? En ese momento yo no me di cuenta, pero después escuchando las predicaciones y escuchando todo lo que nos enseñaban, aprendí también a través del tabernáculo cómo Jesucristo cargó y pagó por nuestro pecado. En verdad pude darme cuenta, es por eso que Dios ya no nos ve con pecado. Estamos limpios, hemos sido justificados, hemos sido santificados, somos perfectos. A pesar de esto, hubo un tiempo en el que me alejé de la iglesia. En el año 2016 me casé. Gracias a Dios que el Señor me permitió, una boda en la iglesia.
Les confieso que al principio tenía temor y pensaba que yo tenía que llevar mi vida un tiempo, y debido a muchas circunstancias, traté de llevar mi matrimonio y el Señor me permitió fracasar. Me fracasé en lo económico, en lo espiritual. Me di cuenta, fui descubriendo cuán inútil soy. Después de esto, el Señor nos ha permitido ahora un negocio. Nos fracasamos tanto al grado de no tener absolutamente nada. Siempre que teníamos una dificultad, vendíamos algo, algún electrodoméstico, algo que teníamos. Y hasta que nos quedamos sin nada. Hubo un momento en el que ya no tuvimos nada que vender. En ese momento, a lo único que tenía que recurrir era Dios. Eso me enseñó mucho en mi corazón. Yo tengo Padre, yo tengo Dios. A partir de ese momento, el Señor se ha encargado de vaciar mi corazón para poder únicamente reconocerle a Él. Durante este tiempo de pandemia también nos enfermamos, pero debido a la palabra del siervo de Dios, pude también recibir fuerza en mi corazón. En el matrimonio también he recibido promesas. He recibido las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos han ayudado a salir adelante y a poder darnos cuenta de que únicamente podemos depender de la palabra de Dios. Como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Agradezco mucho a Dios, agradezco mucho a la iglesia, agradezco mucho a los siervos quienes nos han encaminado y quienes nos han guiado. Saben, muchas veces nos topamos con pared por seguir nuestro propio pensamiento, pero en la Biblia constantemente nos enseña a desecharnos y a dejar de confiar tanto en nosotros. Cuando nosotros aprendemos esto, como dice el pastor Oxopark, nos podemos conectar con el corazón de Dios. Cuando recibimos el corazón de Dios, podemos llevar una vida muy feliz, una vida muy bendita. Agradezco a Dios por toda la gracia que nos permite, y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco, espero que les sea de mucha edificación a cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Gracias.